Hola, buenos días. Me parece que ya hemos conseguido. Hemos tenido algún problema en la conexión. Creo que ya estáis todos conectados. Perdonad, pero no hemos conseguido. Hemos tenido un problema con los links. Empezamos ya el webinar, que evidentemente vamos con un poco de retraso. Pido perdón a todos por este problema, pero no ha habido desde la parte del link. No sé por qué hemos tenido un problema. Lo revisamos ayer. Ayer funcionaba, esta mañana no. Cosas de informática. Pido perdón por estos 10 minutos de retraso. Empezamos lo antes posible el webinar, que evidentemente es muy interesante. Ya digo, me voy a saltar un poco la parte de introducción y vamos a ir un poco directamente a dejarme que comparta con vosotros. Eh, Compartir, aquí lo tenemos. Ahora sí, ya vamos a empezar este webinar. Evidentemente iremos un poco más rápido. Espero que pido perdón una vez más a todos por el retraso en la preparación de este webinar. Ya digo, hemos tenido un problema con el link, no pasa nada. Empezamos ya, aunque solo sean, bueno, 10 minutos de retraso, que evidentemente una vez más pedimos perdón. Lo primero, que salto muy rápidamente, sabéis que nosotros este año vamos a seguir con los webinars. Aquí tenéis la lista que después veréis vosotros otra vez, pero en cualquier caso podemos siempre, lo veremos también al final o las podéis encontrar en nuestras redes sociales, etcétera. Así que ya digo, toda esta parte me salto. Vamos a hablar hoy de la parte más importante, quizá el webinar más importante del año o el que más gente suele conectarse, que son las tendencias. Y como veréis, vamos a ir hablando de este año en concreto, de 5 tendencias que son las que van a marcar la diferencia o son las que más hemos visto que van a ser importantes durante este año. La primera de ellas va a ser el tema de la longevidad. Y es un punto realmente interesante porque ya no es, o sea, no es la primera vez que vemos esta tendencia en el mercado, no es la primera vez de la que hablamos, pero ¿por qué esta tendencia o por qué este concepto cada vez más es más importante, ¿no? Sobre todo por el tema que podemos decir de aumento de la esperanza de vida entre nosotros. Es decir, nosotros cada vez vivimos más años, cada vez las personas son más mayores y como consecuencia cada vez están más preocupadas por conceptos que tengan que ver con la longevidad o en cualquier caso de tratarse la piel para edades más maduras, ¿no? Ya digo, por suerte con la medicina, etcétera, podemos llegar a estas edades más avanzadas y como consecuencia también necesitamos curar nuestra piel. En consecuencia, nosotros también desde CLR, lo que siempre hemos decidido es un concepto de no solo vivir más, pero sino vivir mejor. Y por eso nosotros también cada vez más hacemos más estudios por lo que tiene que ver la parte de satisfacción por parte de los voluntarios, incluso en diferentes edades, incluso en edades más maduras. Y como consecuencia también podemos ver que la longevidad en ese caso pues, va a ir de la mano a un concepto o va a ser un concepto realmente interesante ver cómo llegar incluso a edades más maduras, pero también sentirnos mejor. Nosotros, eso es algo que nosotros, digamos, hemos visto lo hemos comentado también muchas veces, ¿no? Que quizá tradicionalmente, cuando se hablaba de longevidad, se refería únicamente o más específicamente a productos antiedad. Como sabéis nosotros, lo que llevamos ya tiempo diciendo, que los productos como tal antiedad cada vez son menos populares en el mercado. El tipo de claims antiedad como tal, ¿no? Entonces nosotros ahora lo que nos vamos a focalizar mucho más van a ser en un enfoque, digamos, estético o en cualquier caso ocultar signos de la edad en general, ocultar problemas que van a traer una apariencia de una piel mucho más envejecida. Ese sería un poco el concepto eh, fundamental. Y sobre todo también una nueva perspectiva, podríamos decir, de un concepto más ligado a un preventivo, es decir, ya no solo revertir los signos del envejecimiento cuando ya hemos envejecido, sino hacerlo desde un punto de vista más de prevención, ¿no? De parar el proceso de envejecimiento lo antes posible. Y como tenéis, como sabéis, ahí tenemos activos que realmente nos van a poder ayudar sobre eso. Y también un enfoque muy científico, es decir, todo el tema de la longevidad, todo el tema del envejecimiento de la piel, que siempre vaya de la mano con un discurso, digamos, de científico, es decir, con pruebas reales que puedan afirmar que la ciencia, o en cualquier caso que la ciencia, conseguimos parar el proceso de envejecimiento de nuestra piel. Por lo tanto, un concepto de prolongar los años que nosotros vamos a vivir de una forma más sana, más natural, etcétera, ¿no?
También yo creo que es un importante, si alguien tiene problemas que no, o sea, estoy aún en la misma diapositiva, veo que me está llegando algún mensaje, estamos en la misma diapositiva, luego vamos a ver otros conceptos, la parte de introducción la voy a hacer toda en la misma diapositiva y luego veremos algún concepto en concreto, ¿no? Lo que nosotros, digamos, podemos decir también es que respecto al envejecimiento ha habido un cambio de mentalidad bastante importante. Antes podíamos decir o podíamos hablar que había un proceso que era un proceso inevitable, es decir, vamos a envejecer, sí, y punto, no, no había una, digamos, una pregunta de cómo podíamos hacerlo, porque había un deterioro progresivo, tanto interno como externo. Estamos en cosmética, por lo tanto, más sobre la piel, y nadie se, digamos, se planteaba cómo podíamos revertir ese efecto. Sin embargo, ahora sabemos que es un proceso, podríamos decir, a mí me gusta el concepto, lo he estado buscando un poco en internet, que es un proceso biológico influenciable. Es decir, sabemos qué va a pasar, pero podemos tener una influencia, evidentemente, en términos de mejora de este proceso. Por supuesto, también un impacto del estilo de vida. Siempre cuando hablamos de este tipo de conceptos, aunque sea de cosmética, evidentemente siempre ligados, pues por ejemplo, a la alimentación, una alimentación mejor, cada vez se practicas más deportes, cada vez se fuman menos, cada vez se bebe menos, etcétera. Este tipo de conceptos ligados a ayudarnos al proceso de envejecimiento de la vida. Y también, evidentemente, es muy importante, y esto va a ser un poco en general, parar este proceso lo antes posible, ¿no? Digamos, una prevención lo antes posible, ya no solo en general, sino hacerlo lo antes posible, parar el proceso de envejecimiento lo antes posible en nuestra piel. Hay muchos factores que van a influenciar este cambio, yo creo que es un tema bastante también interesante comentarlo. Pero sobre todo, como hemos dicho antes, desde el punto de vista científico, ha habido mucho avance en biotecnología, en genética. Tenemos cada vez más mucha información sobre el tema de la salud y eso es algo que el cliente final, el consumidor final, lo sabe, lo entiende y como consecuencia va a demandar productos en línea de este tipo, ¿no? Que vayan a tener mayor influencia sobre la salud, vayan a darnos realmente una mejora sobre la salud y el bienestar. Como he dicho antes, todos estos conceptos van siempre muy ligados, muy de la mano, con no solo un envejecimiento como tal, sino un envejecimiento mejor de nuestra piel. No solo de nuestra piel, sino de nuestro organismo en general. Pero evidentemente, ahora estamos hablando de piel. Y siempre ligado a un concepto científico, siempre ligado a un concepto de envejecimiento, podemos hablar de los marcadores biológicos del envejecimiento. Es decir, son esos marcadores que nosotros vamos a ir viendo cuando tenemos un proceso de envejecimiento en nuestra piel, por ejemplo, la GATA4, la HMGB1, células senescentes, es decir, son procesos naturales que van a traer envejecimiento a nuestra piel y desde CLR, o bueno, en general desde la ciencia, pero en concreto desde CLR, somos capaces de controlarlos, de estudiarlos, de analizarlos y como consecuencia revertir ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, luego podríamos hablar de muchas preguntas. Quizás solo voy a dejar, ya que hemos empezado un poco más tarde de lo normal. Pido una vez más perdón por un problema con la conexión. No conseguía conectarme al perfil de los webinars. Habría preguntas como cómo podemos evitar envejecer, cómo vamos a envejecer mejor, cómo podemos retrasar el deterioro de nuestra piel. En cualquier caso, todo ligados a conceptos que ya desde CLR existen, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a empezar viendo un poco un resumen de lo que hemos comentado. Como hemos dicho, cuando la salud y la belleza se alinean. Es decir, ya no solo vamos a querer productos cosméticos, o la gente, el mercado en general, está buscando productos cosméticos para un tema de belleza, sino un tema de salud. Es decir, que nos acompañen durante el proceso de envejecimiento para mejorar realmente el envejecimiento de nuestra piel, para que haya un apoyo al envejecimiento de nuestra piel. Evidentemente que todo esto que vaya en línea con algo muy concreto que va a ser nuestra piel. Es decir, que nuestra piel apoye que los activos que nosotros podamos trabajar o que en cualquier caso con la cosmética que nosotros podamos trabajar vaya a funcionar, a tener una relación directa con el funcionamiento de nuestra piel. Es decir, un apoyo externo para mejorar la calidad de nuestra piel y como consecuencia reducir el proceso de envejecimiento de la misma. Y este concepto va a ir directamente al consumidor en el sentido de que cada vez el consumidor está más en contacto con temas científicos, conoce cómo funciona debido a redes sociales. Hablaremos luego un poco de redes sociales, evidentemente, siempre estamos hablando de redes sociales en estos últimos webinars, pero en cualquier caso la longevidad también son conceptos que evidentemente el consumidor final conoce, muchos de ellos, y como consecuencia va a ir buscando, ¿no? Qué tipo de activos o qué tipo de fórmulas pueden realmente ayudarles, apoyarles en el proceso de envejecimiento de la piel.
Y luego, evidentemente, conocer todos los factores biológicos que definen la longevidad. Yo lo digo muchas veces cuando nosotros hablamos, y lo vamos a ver ahora con los activos, es muy complicado dar un activo. Muchas veces me dicen, buscamos activos, a muchos clientes, ¿no? Buscamos activos antiedad o fórmulas antiedad en el mercado. Es difícil definir porque depende, hay muchísimos factores que van a traer longevidad, que van a traer envejecimiento de nuestra piel. Entonces, es depende, o podemos decir, dependiendo de cómo podemos afrontar, cómo queremos afrontar este proceso de envejecimiento, podemos apoyarlo de una forma. Así que desde ese punto de vista, hay que estudiar realmente qué tipo de fórmula queremos producir, qué tipo de activo queremos producir y a qué tipo de cliente vamos a querer ir focalizados, ¿no? Vamos a focalizar el activo. Aquí vendría un poco también el concepto que también hablaremos después de productos mucho más, digamos, personales, la personalificación de la cosmética, es decir, que vamos a ir para cada tipo de cliente. Y es aquí donde, por ejemplo, ya empezamos a hablar de algunos activos, va a llegar nuestro Fitosan New Age. Muchos de vosotros estoy seguro que conocéis ya nuestro Fitosan K, histórico de CLR donde los haya, que viene del extracto de las hojas, un concepto realmente interesante, pero ahora tenemos la nueva versión. La hemos presentado antes de Link Cosmetics. Vamos a hablar hoy de dos nuevos activos que hemos presentado, perdón, activos que hemos presentado en nuevos estudios, perdón. Y uno de ellos, ya digo, va a ser el Fitosan New Age, que lo que nosotros hemos hecho es hacer una nueva versión sin fenoxietanol. Que nadie se preocupe, el Fitosan K va a seguir en producción. Si alguno de vosotros estáis trabajando, no os preocupéis, no va a haber ningún problema, vamos a seguir trabajando con el mismo, pero que sepáis que nosotros ya, si ha habido alguna vez alguien que ha tenido algún problema con el tema del fenoxietanol, que sepáis que ahora tenemos la nueva versión sin fenoxietanol, el Fitosan New Age. Como comentar, para el que no lo conozca aún, Pitosan New Age, en resumen, ya digo, lamentablemente voy a tener que ir un poco más en resumen de lo que suelo hacer normalmente, pero lo que suele hacer, lo que hace Phytosan New Age va a ser sobre todo trabajar sobre la proteína P53, que como muchos de vosotros sabéis, es digamos una señal, el que va a señalizar que hay un problema de replicación en el ADN. Entonces lo que hace es activar la producción de esta proteína P53 cuando hay problemas en el proceso de replicación del ADN, que va a traer problemas en nuestras proteínas, en la producción de proteínas como consecuencia colágeno, elastina de menor calidad en nuestra piel, y lo que hace Fitosan es trabajar específicamente sobre eso. Eso va a traer problema de envejecimiento a nuestra piel, así que es, digamos, un guardián de la genética, que es como lo solemos definir. Me parece que no viene en esta slide, pero muchas veces la definición que damos es esa, ¿no? El Fitosan New Age sería un guardián de la genética, es decir, va a proteger el ADN para decir, ha habido un problema en la reparación, vamos a trabajar sobre eso. Y es ahí donde evidentemente eso va a traer muchas performances o va a mejorar la calidad de nuestra piel. Ya digo, para cualquier tipo de aplicación que podamos decir, en cualquier caso, tradicional, como hemos dicho antes, antiedad, que ahora ya no se trabajan tanto, ¿no? Evidentemente el Gemaste Complex, que evidentemente conocéis el nombre INCI, Bifida Fermelisae, es realmente interesante en el sentido de que este también va a trabajar con el proceso de envejecimiento de nuestra piel, pero mucho más específico al fotoenvejecimiento de nuestra piel. Algo un poco más específico respecto a todo lo que podemos hablar, ¿no? Hemos hablado que el envejecimiento puede ser causado por muchos factores, uno también la radiación solar, y es aquí donde Gemas de Complex trabaja. Y el último, Cutiguar, lo conocéis, ya digo, voy un poco más rápido de lo normal, pero es un producto que viene de una alga roja, de un proceso de fermentación, y lo que hace fundamental Cutiguar es parar el proceso de envejecimiento lo antes posible, reduciendo la producción de GATA4 y HMGB1. Digo siempre, no es exactamente reducción de la producción, es desactivación de una y la producción de otra, pero en cualquier caso reducir el número de células senescentes que van a traer envejecimiento de nuestra piel. Porque van a morir y como consecuencia conseguimos con Cutiguar reducir el número de células senescentes y como consecuencia parar el proceso de envejecimiento de la piel lo antes posible. Es una forma activa y preventiva de parar el proceso de envejecimiento de nuestra piel. El siguiente concepto que nosotros vamos a ver este año, que se va a trabajar mucho, que ya también lo hemos visto, si no me equivoco, hace 2 años, creo que el año pasado quizás se trabajó un poco menos, pero este año vamos a verlo aún más, es el proceso de skinificación. Y es un tema realmente importante porque es un concepto que llega, los conceptos que trabajamos nosotros para piel históricamente, como podría ser hidratación, reducción de manchas oscuras, cualquier tipo, incluso una piel mucho más firme, elasticidad, etcétera, ahora también van a ser aplicados a otras partes de nuestro cuerpo, como puede ser cabello, cuero cabelludo, manos, piernas o otras zonas de nuestro cuerpo, ¿no? Regulación del microbioma, etcétera. ¿Y esto por qué pasa? Porque los conceptos que hemos ido aplicando históricamente, que han llegado al consumidor final.
digamos incluso por publicidad, digamos incluso por marketing, por ejemplo, de regulación del microbioma, etcétera, ahora los ven que también esos mismos conceptos, que evidentemente eran importantes para lo que podríamos decir el rostro o la cara, también van a tener importancia notable para cualquier otro tipo de parte de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, de regulación del microbioma, como trabajamos nosotros, hay muchas zonas íntimas, etcétera. Evidentemente, también aquí, una vez más, van a buscar eficacia, no vamos a buscar solo un concepto de marketing, es decir, quizá antiguamente se trabajaba con activos para, sobre todo, cuidado del cabello, que podía ser más hidratación, etcétera. Ahora no, ahora ya el cliente final demanda una calidad de activos para otras partes de nuestro cuerpo de mayor calidad, ¿no? Una calidad mucho mayor. Así pues es cuando llegamos a infinidad de posibles diferentes aplicaciones, desde cuidado capilar, cuidado corporal, empezamos a ver cada vez más. No son nuevos, evidentemente, pero por ejemplo, serums corporales, que quizás hasta hace no mucho era más para el rostro, pero ya empezamos a verlos para otras partes de nuestro cuerpo, exfoliantes químicos para trabajar en toda nuestra piel, por supuesto, fórmulas del cuidado del cuero cabelludo, sabéis, quizá también hasta hace muy poco, relativamente, cuando hablamos de muy poco, pero hace unos años se trabajaba para el cuidado del cabello, solo cabello, y ahora ya el cliente final, lo hemos dicho muchas veces, sabe que todo el cabello se basa en el cuero cabelludo. Entonces, cada vez más hay activos y nosotros tenemos activos, los vamos a ver ahora, algunos de ellos que trabajan directamente en nuestro cuero cabelludo. Evidentemente también otro tipo de fórmulas quizá menos populares desde el punto de vista cosmético, pero por ejemplo desodorantes, jabones, etcétera, pero ya con tipo de claims o un enfoque mucho más dermatológico, es decir, que haya una importancia científica, unos test científicos que no solo vayan a reducir el olor, pero ¿por qué? Porque trabajan un tipo de bacteria, etcétera, cuando hablamos de desodorantes, regulación del microbioma, etcétera, ¿no? Ese tipo de conceptos. Y algo muy, muy, muy interesante para nosotros, porque a la vez vemos más demanda, el concepto de maquillaje o make-up en general, ¿no? Cada vez se están trabajando más fórmulas o hay más fórmulas en el mercado que no solo trabajan para el make-up como tal, sino que el make-up requiere de activos cosméticos tradicionales para ese tipo de fórmulas. Es decir, no es que se busque solo en un momento determinado una mejora de la calidad de nuestra piel con una fórmula tradicional make-up, pero sino que se buscan ya activos de referencia que vayan también en ese tipo de fórmulas make-up. Por tanto, siempre, evidentemente, enfoque mucho más científico, mucho más técnico, ser muy transparentes con los claims. Además, eso también es muy importante cuando buscamos en otro tipo de, como está empezando en otros tipos de pieles, perdón, otro tipo de zonas de nuestro cuerpo, este tipo de conceptos hay que ser muy claros, muy concisos y que el cliente final entienda para qué sirve cada uno, ¿no? Cada vez más rutinas de diferentes pasos, eso por supuesto, también en cualquier otra zona de nuestro cuerpo, etcétera. Y luego el concepto también que creo que es muy importante, antes de acabar este punto de personalización, es decir, fórmulas, ya lo he comentado antes, lo he dicho ya al principio cuando hablamos de cara, no todo tipo de envejecimiento es igual, dependemos de por qué cada uno está envejeciendo, estamos más expuestos a radiación solar, en fin, muchísimos factores, agresiones externas, etcétera. Importante reducir cada uno de ellos. Lo mismo aplicado para cualquier tipo de piel. Cada uno tenemos en cada uno de nuestro cuerpo, ¿no? En el cuero cabelludo hay muchísimos problemas diferentes que, por ejemplo, van a traer la caspa o van a traer otros problemas. Hay que abordarlos dependiendo de los factores de cada uno de ellos. Por lo tanto, fórmulas mucho más personalizadas. Así pues, como he dicho, un poco de ahora ya de resumen, lo que vamos a ver es un tipo de consumidor que ya conoce, digamos, conoce estos tipos de claims o estos tipos de conceptos científicos que han sido aplicados a tradicionalmente nuestro rostro, tradicionalmente nuestra cara, y van a buscar ese mismo tipo de conceptos para otras zonas de nuestro cuerpo, ¿no? Evidentemente, se vuelve mucho más específico por diferentes categorías, desde, por supuesto, como podéis ver aquí, cuerpo, cuero cabelludo, cabello, y como ya os he comentado antes, el maquillaje. Pero sobre todo que van a ser productos mucho más específicos, se van a buscar específicamente que se entienda con una comprensión biológica, no solo cuando hablamos de cabello, mejorar la hidratación del cabello, sino por qué y cómo, ¿no? Activos mucho más específicos.
Luego, cuando comentamos también eso, ya no solo también desde el punto de vista, digamos, más científico, más tradicional, pero sino también desde el punto de vista más de sensación o de percepción por parte de los clientes que lo van a utilizar. Reducción de la sensibilidad, reducción de, por ejemplo, de la inflamación, reducción de problemas, picor, sequedad, etcétera. Problemas asociados, quizá, o que hasta ahora se buscaban mucho más para rostro, pero ahora también para otras zonas de nuestro cuerpo. Repito una vez más, por ejemplo, creo que es iría rostro, después de ello cabello, cuero cabelludo, el resto de nuestro cuerpo y aquí también manejar este tipo de claims. Y evidentemente, como lo acabo de comentar, el primero que más se va a impulsar desde este punto de vista es el cuidado capilar. Productos cada vez más de origen natural, productos más que van a ir ligados a un concepto, a conceptos parecidos de lo que se hablaba en el rostro, ¿no? Digamos de conceptos de para cuidado de la piel en nuestra cara, pero también retención de la humedad, aumento de la hidratación, etcétera. Y esto es muy importante porque sobre todo por el concepto de que cada vez también se van a hablar más de conceptos capilar y cuero cabelludo, ¿no? eh, Iría aquí. Es decir, cuando nosotros aplicamos a la parte capilar, cada vez más se va a hablar también de cuero cabelludo. Al fin y al cabo, muchas veces nosotros decimos para muchos factores, que nadie malinterprete, no todos, pero para la gran mayoría de factores, lo que pase en nuestro rostro se puede extrapolar al cuero cabelludo porque el cuero cabelludo no es otra cosa que una prolongación de nuestra cara, de la piel de nuestra cara, ¿no? Entonces, muchos de estos factores se van a ir también trabajando allí. Por supuesto, ahí también porque es donde nace el cabello, por lo tanto, hay que afrontarlo desde el punto de vista diferente. Y eso para el consumidor final es muy importante, lo tiene en cuenta y cada vez va a trabajar más sobre eso. Y bueno, como he comentado ya también un poco, sobre todo de decorativos, make-up, etcétera, ¿no? No entro ya mucho más en detalle, como he dicho, me va a tocar el más rápido, pero conceptos que van a ir muy de la mano con otros de make-up. En cualquier caso, el make-up, el maquillaje, va a tener, van a ser productos funcionales, no solo un maquillaje como tradicionalmente lo hemos conocido, pero incluso también, por ejemplo, para cabello también, cuando hablamos de barba en hombres, cejas, pestañas, también allí este tipo de conceptos van a buscar que el cabello o donde nace el cabello tengan conceptos asociados a el cabello más tradicional del cuero cabelludo, ¿no? Entonces ya digo, son conceptos muy interesantes. Es aquí donde, por ejemplo, llegaría nuestro Multimoist. Como sabéis, Multimoist es un activo relativamente histórico de CDR, hace años que trabajamos con él, trabaja a nivel de piel en los receptores de la vitamina D, pero que este año el mismo activo lo hemos presentado en el cuidado del cabello para mejorar la hidratación, que es lo mismo que hace en piel, y muchísimos factores asociados a la calidad de nuestro cuero cabelludo, de nuestro cabello, perdón, muchísimos. Recordar que es un prebiótico. Tenemos fórmulas Rinse Off, Leave On, en los cuales hemos demostrado que conseguimos mejorar realmente la calidad de nuestro cabello, por ejemplo, en peinabilidad, por ejemplo, en hidratación, por ejemplo, en retención de agua, por ejemplo, en aumento de la retención del color, por ejemplo, reducción del encrespamiento, reducción de la energía electrostática, es decir, muchísimos factores que van a mejorar realmente la calidad de nuestro cabello. Ya digo, concepto aplicado a piel que ahora se aplica a cabello. Lo mismo para Cutibiom. Cutibiom también se trabaja para piel en el sentido de reducción de la producción de sebo, como sabéis, como consecuencia acné, pero que el mismo activo lo vamos a trabajar también para reducción de la caspa. La producción de sebo que viene ligada a la activación de la testosterona, DHT, etcétera. Lo que hace Cutibiom es trabajar en la 5-alfa reductasa, como consecuencia aumento de la producción de sebo, como consecuencia acné y caspa. Mismo problema que trae dos problemas diferentes, dos consecuencias diferentes. Por lo tanto, mismo activo para dos aplicaciones diferentes. Y por supuesto, nuestro Complex. Todos lo conocéis, uno de los probablemente mejores para mí activos de CLR, sino en el mercado. Activo posbiótico que trabaja en el proceso de regeneración de nuestra piel. Histórico, sería el más tradicional, podríamos decir, antiedad del mercado, pero que desde el noviembre de hace 2022 tenemos también estudios en cuero cabelludo. Lo que demostramos es que incluso en tiempos breves de aplicación, un mes en días alternos durante 3 minutos, conseguimos mejorar la calidad de nuestro cuero cabelludo, tanto en términos objetivos, mejorar la calidad de los corneocitos, proceso de descamación, reducción de la producción de grasa, sebo, etcétera, como subjetivos. Los voluntarios sentían que el cuero cabelludo tenía menos picor, tenía menos inflamación,
reducían también la sensación de un cuero cabelludo mucho más graso o incluso la caspa seca, que va ligada a un proceso de problemas de la descamación, ¿no? del cuero cabelludo. Así que ProRenew Complex, también un activo que se puede aplicar en este concepto de esquinificación, se había aplicado siempre para aplicaciones piel, fundamentalmente rostro, ahora también, por ejemplo, para cuero cabelludo, y recordar que es que ProRenew Complex cada vez trabajamos más también para, por ejemplo, detergentes íntimos. Allí tiempos de contacto muy breves, como hemos demostrado con la fórmula champú para nuestro cuero cabelludo, pero que va a regular el microbioma, va a trabajar aumentando la hidratación, etcétera. Por lo tanto, y trabaja un pH ácido. Por lo tanto, es activos muy apropiado también para este tipo de aplicaciones finales. Dermocosmética. Entonces, vamos al concepto de dermocosmética. Evidentemente, es un concepto muy, muy amplio. Muchos de vosotros trabajáis ya específicamente la dermocosmética, pero creo que lo importante es volver más, una vez más al respaldo científico. Es decir, no solo vamos a hablar de cosmética, vamos a hablar de dermatología. Este concepto, ¿no? De que los dos vayan de la mano para llegar a nuestro concepto de dermocosmética. Por lo tanto, aquí, digamos que lo que vamos a ver o estamos viendo en los últimos años, y por lo tanto nosotros lo consideramos como una tendencia para este año, cuando hablamos de la dermocosmética, va a ser que la belleza estética sea una belleza basada realmente en la salud. Es decir, que los dos vayan interconectados. Hasta ahora, cuando nosotros hablamos de cosmética, nos focalizábamos únicamente en todo lo que tiene que ver, digamos, un poco de la belleza de nuestra piel, pero ahora lo que nosotros queremos es que esto venga porque tenemos una salud en nuestra piel. Es un concepto realmente interesante. Luego, importante también que vemos que cada vez cuando hablamos de dermocosmética, más y más buscan resultados medibles. Es decir, que realmente nosotros seamos capaces de aportar resultados de reducción de un tipo de problema en tanto o mejora de una cualidad en otro tanto. Este tipo de conceptos cada vez más gustan al cliente y os animo a que vosotros trabajéis cada vez más en este tipo de packaging, en cualquier caso, dando al cliente este tipo de información. Es muy interesante, por ejemplo, ver, hemos analizado un poco, he estado analizando un poco yo lo que vemos porque la dermocosmética ha llegado ahora, pero evidentemente la cosmética hace mucho que se trabaja. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, la parte que podríamos decir es mucha mayor concentración de activos, cada vez más, eso también lo hemos visto en muchísima tendencia, como una tendencia importante, es que antiguamente quizá había una fórmula para reducción de la caspa, como hemos dicho antes, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora no, ahora también hay otro tipo de conceptos en la misma fórmula para reducir el número de fórmulas en el mercado. O por lo menos el número de fórmulas que el cliente tenga que comprar. Es decir, fórmulas más polivalentes, que evidentemente todo parte de los activos. Por lo tanto, mayor número de activos para reducir el número de fórmula con una única fórmula, dan muchísimos beneficios al cliente final. También, por ejemplo, vemos cada vez más un packaging, un tipo de packaging mucho más posicionado desde el punto de vista médico. Es un concepto mucho más, digamos, podríamos decir incluso psicológico, pero que el cliente ve, por ejemplo, incluso las ampollas muy populares en concreto en España en comparación con otros países, pero este tipo de packaging o este tipo de, incluso la forma en cualquier caso de lo que podría ser el envoltorio, la caja o este tipo de conceptos, con mucho más ligados a la parte médica o que se parezcan a dispositivos médicos, eso le gusta al cliente final. Siente que, digamos que la sensación es de que va a tener algo mucho más científico, porque la ciencia es muy importante, la ciencia y la comunicación en este tipo de fórmulas. Es decir, saber nosotros capaces de transmitir una parte científica importante pero que la entienda el consumidor final. Si no, toda la ciencia no sirve de nada si nosotros no somos capaces de llegar al consumidor final. Por lo tanto, hay evidentemente muchísimos factores que van a impulsar este tipo de tendencia, problemas reales de nuestra piel, que como podría ser el acné, que ya digo, lo he puesto ya antes como ejemplo, que evidentemente el cliente final ya va a conocer por qué viene el acné, ¿no? Muchas veces se habla cada vez más, he vuelto otra vez antes al tema de redes sociales, etcétera. Ese tipo cada vez estamos más informados, conocemos más por cómo nos llegan nuestros problemas, no solo redes sociales, por favor, pero también desde el punto de vista más científico y como consecuencia, pues van a buscar fórmulas que realmente vayan a reducir el tipo de problema que ellos ven porque se informan que causa cualquier problemática en nuestra piel. Por lo tanto, productos, luego sobre todo, por supuesto, también un concepto muy ligado a productos cada vez más seguros, más efectivos, también la eficiencia de este tipo de fórmulas, ¿no? Los clientes cada vez van a demandar que el producto funcione y lo sientan rápido.
o al revés, lo sientan rápido y al final funcione. Por lo tanto, en los estudios de satisfacción, que evidentemente desde CLR nosotros apoyamos con muchísimos estudios de satisfacción por parte de los voluntarios, de nuestros voluntarios, son muy importantes para este tipo de fórmulas o de conceptos, ¿no? Y quizá también que hemos cambiado un poco la tendencia. Antiguamente quizá había una tendencia en general en la cosmética a productos masivos, podríamos decir, de grandes multinacionales en cualquier caso, y ahora no, ahora se van a buscar a la farmacia, a fórmulas mucho más específicas, como hemos dicho antes ya del packaging, ¿no? Un packaging mucho más médico, es decir, que se siente el cliente productos de mayor calidad o, en cualquier caso, productos más personalizados sobre eso, ¿no? Y sobre todo, pues también que sean capaces este tipo, la dermocosmética, de llegar a una rutina diaria. Al cliente cada vez le gusta más, lo que vemos es que una de las tendencias es que les gusta tener una rutina diaria. En cualquier caso, trabajar cada mañana con un tipo de fórmula, con otro tipo de fórmula, para sentirse que ellos están trabajando, ¿no? Quizá menos fórmulas, o quizá un poco menos. eh, de ir a medicina, estética, etcétera, pero que desde casa se puedan trabajar. Por lo tanto, este tipo de preocupaciones con ¿por qué llega la dermocosmética? Porque cada vez ya no es un activo, una fórmula cosmética como tal, sino que sean realmente fórmulas que van a reducir problemáticas de interés general para todos nuestros clientes, ¿no? Es decir, debido a los factores de estrés que tenemos nosotros en nuestro día a día, eso trae problemas a nuestra piel, como podéis ver aquí, por ejemplo, las pieles mucho más sensibles, concepto importante, cuando nosotros hemos hablado de algún activo nuestro que luego vais a ver, decíamos que más del 50% de las personas en países de desarrollo, en países desarrollados, sienten su piel como pieles sensibles. Por lo tanto, son temas de interés general, más del 50% de toda la población de países desarrollados, como evidentemente podría ser en este caso España, sienten su piel como pieles sensibles. Eso es donde llega la dermocosmética, ¿no? Más problemas, es decir, queremos ya conceptos ligados a la cosmética con la dermatología. Más exigentes, lo acabamos de ver, ¿no? Es decir, que estén testados científicamente, que tengan estudios que se vean, que tengan resultados rápidos, que hay una ciencia detrás. Repito el concepto de packaging porque creo que es muy interesante, un packaging mucho más ligado a fórmulas quizá médicas. Luego, cada vez más que dentro de productos más científicos y cada vez más nos sentimos, entendemos el concepto de ecosistema biológico. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de microbioma. Es decir, el cuidado del microbioma va a tener una importancia notable cada vez más en nuestra. La importancia la tiene un interés por parte del voluntario o del consumidor cada vez mayor en general, y como consecuencia nosotros también tenemos que trabajar sobre ellos, ¿no? Estudios que demuestren que podemos regular el microbioma para mejorar la calidad de nuestra piel. Y eso el cliente final cada vez lo tiene más en mente. Em, Evidentemente, luego también cada vez más trabajar con fórmulas o en cualquier caso con activos o con fórmulas finales que quizá en el pasado tampoco se trabajaban tantos, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de rostro, temas directamente la función barrera de nuestra piel. Eso es muy interesante, lo estuve buscando y veo conceptos muy interesantes cada vez más asociados a pequeñas imperfecciones en nuestra piel, por ejemplo, también como cuando hablamos de cutiguar, regulación de la homogeneidad en el color de la piel, etcétera. Por lo tanto, ya digo, ahora tenemos en cuenta otros factores que en el pasado no teníamos. Y aunque nosotros, como he dicho antes, cada vez más rutinas de belleza en nuestra casa, pero evidentemente también la medicina estética cada vez más se integra más en la belleza convencional. Se aumenta en cualquier caso la demanda a la vez que aumenta la dermocosmética. Van de la mano, cada vez estamos más, digamos, familiarizados con este tipo de tratamientos y por lo tanto tenemos un interés más notable. Evidentemente aquí cuando hablamos de dermocosmética, el mejor Clorreal Complex. ¿Por qué? Lo hemos comentado ya, va a trabajar en el proceso de regeneración de nuestra piel y en paralelo regulación del microbioma. Por tanto, es un activo dermocosmético antiedad perfecto para cualquier tipo de formas. Es quizá uno de los activos que podríamos utilizar más transversales para polifacético, podríamos decir, para cualquier tipo de fórmula cosmética en general, dermocosmética en particular. Trabajar con la dermocosmética, por ejemplo, con Ceramide Complex, trabajando directamente la
función barrera de nuestra piel con el apoyo de la producción de ceramidas. Nosotros, como sabéis, nuestro Ceramide Complex contiene fosfolípidos y esfingolípidos que van a promover la producción de ceramidas en nuestra piel, por tanto, son precursores de la producción de ceramidas en nuestra piel. Por tanto, mejorar la función barrera. Como digo antes, quizá cosas que hasta hace mucho no se tenían muy en cuenta. Pero ahora, digamos, cada vez más con la dermocosmética se empieza a poner foco. Y si hablamos de algo que también se tiene en cuenta, por ejemplo, el siricán, todo lo que tiene que ver de lo que, ¿sabéis? Conceptos, por ejemplo, con Siricam, si hablamos de la taurina o en cualquier caso del estrés osmótico de las células de nuestra piel, todo eso podemos trabajar con Siricam, por lo tanto, una ayuda, en cualquier caso, a reducir problemas de sensibilidad, algunos más específicos que otros, como el picor, a recordaros que tenemos estudios de comparación con el fenistil, por lo tanto, y que nosotros conseguimos reducir el picor en tiempos más breves que el fenistil. Y también, por ejemplo, de cualquier tipo de aplicación después de un tratamiento, ¿no? Que es aquí donde llega toda la parte de dermocosmética. Por lo tanto, después de recibir radiación solar, después de un afeitado, después de una problemática, Sirican. Vamos a la parte de bienestar. Estoy intentando, como digo, reducir un poco los tiempos para poder llegar a tiempo. Una vez más me di un poco el problema con la conexión esta mañana. En cualquier caso, bienestar, evidentemente, lo he intentado ya, cada vez la gente con el tema de envejecimiento quiere sentirse mejor y evidentemente notarlo, ¿no? Por lo tanto, una salud mucho más, ya no solo física, pero también una salud mental, un equilibrio, ¿no? En nuestro organismo. Eso es realmente muy interesante y cada vez la gente más entiende los problemas cutáneos que pueden ir asociados al estrés o al contrario, que el estrés puede traer problemas cutáneos. Todo eso es un concepto realmente importante, que digamos que tanto piel como cerebro, en cualquier caso mente, podríamos decir, vayan de la mano. Que nosotros cuando nos sintamos estresados, eso pueda tener una relación directa negativa en nuestra piel y al contrario. Ya digo que eso es algo realmente interesante. Creo que todos tenemos cada vez más ese concepto asociado a nuestra piel. Cualquiera que vosotros preguntéis por la calle, en fin, gente que incluso no tenga mucho que ver con la industria cosmética, lo podéis ver. Em, y es aquí donde llega, por ejemplo, cuando el skincare, la rutina que acabamos de hablar con la dermocosmética, se aplica para un momento de relajación en nuestra casa, es decir, de reducción del estrés. Nos tomamos un tiempo, el voluntario final, el cliente final, se toma un tiempo para aplicarse una rutina durante un cierto periodo de tiempo y como consecuencia reducir el estrés en general por el tiempo que se ha tomado y también trabajar a nivel de piel en la aplicación de diferentes fórmulas cosméticas. Por lo tanto, también un concepto muy ligado, por ejemplo, a un cambio cultural, ¿no? Cada vez se habla mucho más, eso es lo que nosotros vemos, que se habla mucho más de salud mental en general. Yo creo que es mucho más común que en comparación con hace años decir que tenemos algún problema en la salud mental, que estamos siguiendo un tratamiento y como consecuencia lo mismo se puede aplicar también a la cosmética. Esos tipos de problemas asociados a la salud mental van a traer problemas en nuestra piel y con este tipo de concepto de bienestar y tal, vamos a poder trabajar sobre ellos. Skincare, sobre todo también ligados, lo hemos comentado también un poco con dermocosmética. Cada vez más trabajamos con productos médicos, en cualquier caso, por medicina, ¿no? Cosmética, y también cada vez estamos más abiertos a decirlo. He tenido un problema, en cualquier caso, digamos, puedo utilizar los tratamientos médicos, ya médicos más, o incluso cirugías, etcétera, para reducir algún problema en mi piel. O en general en nuestro cuerpo, y estamos mucho más abiertos a hablarlo, porque esto nos va a traer un bienestar a nosotros mismos. Y evidentemente también luego algunos conceptos que van apoyados o en cualquier caso, de identidad o incluso de expresión personal. Yo me he apuntado aquí haciendo un poco de búsqueda sobre este tema, creo que también de cada vez más identificarnos en un contexto, etcétera. Pues como digo, o en cualquier caso ser más capaces, ¿no? De, por ejemplo, pues si en un tipo de zona geográfica se trabaja más en un tipo de reducción de un tipo de problema, por ejemplo, algo muy típico, India, por ejemplo, las ojeras, pues cada vez más este tipo de fórmulas para sentirnos más que estamos trabajando con todo el ambiente, ¿no? Un bienestar digamos, de sentirnos arropados en una comunidad, por poner solo un ejemplo, ¿no? Es decir, problemáticas asociadas incluso eh, a un contexto de nuestro entorno alrededor, que cada vez se trabajen más también en la cosa, ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, pues
como vosotros, como ya he comentado, nosotros cada vez más tenemos más estrés, cada vez más tenemos este tipo de problemas y cada vez más se utilizan activos cosméticos para reducir el estrés o los problemas derivados del mismo estrés en nuestra piel. El concepto de rutina de bienestar. Concepto súper interesante. Evidentemente, el estrés tiene un impacto biológico en nuestro organismo importantísimo. Por supuesto, la producción de algunas hormonas, como por ejemplo fundamentalmente el cortisol, que evidentemente eso va a tener una importancia notable en nuestra piel, reducción de la calidad de nuestra piel. Reducción de la calidad de nuestra piel, como consecuencia, muchísimos problemas asociados a la misma pérdida de hidratación, etcétera, ¿no? Pero no solo, por ejemplo, también, por supuesto, oxidación, lo vamos a ir viendo ahora con nuestros activos, oxidación de las proteínas de nuestra piel por formación de radicales libres. Todo eso va asociado al estrés, porque son factores externos que van a traer problemas a nuestra piel. Como consecuencia, reducción de la calidad de las proteínas de nuestra piel. Por lo tanto, aquí un apoyo neurocosmético a nuestra piel, es decir, relación, que lo acabo de comentar, piel, por nuestra mente, mejor dicho, es fundamental. Ese tipo de factores van a reducir realmente el estrés, las condiciones de estrés nuestra piel o de nuestro organismo y van a tener beneficios para ambos, tanto para piel como para mente. Por tanto, todos estos activos neurocosméticos, ya sabéis de quién voy a hablar ahora, va a tener una importancia, en cualquier caso, cada vez un interés mucho mayor. Evidentemente, dormir es algo muy banal, algo que quizá nosotros no podamos asociar muchas veces a la importancia, en cualquier caso, relacionar la importancia que tiene, pero es fundamental, reposarnos por la noche, es fundamental. Durante el día, problemas a nuestra piel, durante la noche tenemos que dormir para reducir ese tipo de problemas. Es fundamental nosotros dormir bien para recuperarnos, para sentirnos mejor cuando nosotros nos levantemos y todo esto va a ir asociado al bienestar, a la cosmética. Y ese tipo de conceptos van a ayudar mucho. Y por supuesto, de la higiene al cuidado personal, es decir, que nosotros también los productos de higiene personal nos van a traer una satisfacción hacia nosotros, van a aumentar, por ejemplo, la sensorialidad o en cualquier, aquí por ejemplo lo leéis, ¿sí? Confort sensorial, etcétera. Es decir, que ya el cuidado de nuestra piel, el cuidado de nosotros mismos, nos va a llevar a un beneficio notable para nuestro organismo, relación, como digo, con la mente, ¿no? Y las experiencias sensoriales, lo acabamos un poco ya también de comentar, de mejorar, por ejemplo, de fragancias, de aromas, de texturas, de sabores, incluso no estaría tan asociados a la cosmética, pero este tipo de conceptos van a, sin duda, mejorar, por supuesto, nuestra relación, nuestra sensación de relajación y, como consecuencia, reducción de el estrés y aumento del bienestar en nuestra piel. Evidentemente, si hablamos de bienestar, hablamos de activos que van a trabajar como neurocosméticos, el tradicional, el mejor en el mercado en este momento, Anona-Sense. Como sabéis, ganó el premio a mejor activo en el Cosmetics de Asia en el 2019 y lo que va a hacer Anona-Sense, que viene de una fruta de la chirimoya del sur de España, acordaros que nosotros tenemos la producción en el sur de España, trabajando en un proceso de super reciclaje, por cierto, la zona de Salobreña, trabajando en un proceso, con un proceso de super reciclaje, es decir, nosotros compramos el desecho de la producción de la industria alimentaria, por lo tanto podéis hablar de conceptos de super reciclaje, tenemos AnonaSense, que es un activo neurocosmético, relación directa entre piel y nuestro cerebro y sistema endocrino, reducción de la producción de cortisol. Además de que tenemos estudios de que los voluntarios duermen mejor utilizando nuestro AnonaSense. ¿Por qué? Porque conseguimos reducir el estrés, el cortisol. Por lo tanto, se duerme mejor. MPC, segundo activo que este año hemos presentado nuevos estudios. Lo que hace MPC, muchos de vosotros lo conocéis porque es bastante tradicional, histórico de CLR, pero es, entre comillas, un apoyo, una bomba, digamos, para la producción de diferentes mediadores de nuestra piel, mediadores, proteínas en nuestra piel, colágeno, ácido hialurónico, elastina, etcétera, aumentando la producción de todos ellos. Es decir, es el único del que vamos a hablar hoy, que es un polvo, pero que realmente va a mejorar. La calidad de nuestra piel, sentirnos mejor con nosotros mismos, incluso en tiempos breves. Es decir, todo un proceso de aumento de la suavidad. Fundamental. Es decir, eso será consecuencia, ¿no? Reducción de arrugas, de reducción de líneas en nuestra piel, como consecuencia, aumento de la suavidad. Hemos hablado de factores sensoriales y es aquí donde llegaría nuestro MPC. O por supuesto, Zephyra Protect, último activo que hemos presentado, posbiótico, lo presenté en el Incosmetics de Brasil hace un año y unos meses, que va a trabajar en la
la protección de nuestra piel respecto a oxidaciones externas. Como consecuencia, mejorar la calidad de nuestra piel porque conseguimos reducir la oxidación de las proteínas de nuestra piel. Por lo tanto, Zefira Protect, importantísimo también en esta línea de bienestar, reducción de agresiones externas. Y el último ya, para acabar, digamos, una belleza intencional, podríamos traducirlo, ¿no? Una traducción quizá un poco rara, pero creo que es bastante importante o bastante, se podría entender bastante bien el concepto, sobre todo con lo que vamos a ver. Digamos que son un consumidor mucho más, hemos hablado ya, informados, por eso el tema de intencional, mucho más consciente de la importancia que tiene la ciencia en todo eso, ¿no? ¿Qué significa en realidad esta belleza intencional? Significa un poco la traducción quizá más literal que podríamos encontrar, es comprar con un propósito específico. Es decir, priorizar diferentes factores cuando nosotros vamos a hacer la compra de una fórmula cosmética final. ¿Qué tipo de factores? Por ejemplo, factores como la sostenibilidad, como la ética, como la transparencia, que vayan a trabajar realmente sobre la ciencia, sobre la salud, etcétera. Este tipo de factores, ¿no? Y entonces es una vez más, lo he ya comentado cuando hemos hablado de la dermocosmética, pero volvemos, evidentemente va asociado, va diferenciado de un modelo más tradicional. Tradicionalmente era pues sobre todo un consumo masivo, más market, un enfoque quizás sin novedad, no había mucha tendencia, ahora es todo lo contrario, ¿no? Hay una intencionalidad para reducir algunas tipo de fórmulas, reducir el número de fórmulas, como he comentado ya antes, por lo tanto, mucho más sostenibles, reducir la huella de carbono, etcétera. Mucho más criterio respecto, mucho más intencional, mucho más criterio para a la hora de elegir una fórmula final. Y esto es súper importante. ¿Por qué este tipo de factores han llegado últimamente? Pues porque hay muchísima más preocupación sobre el impacto ambiental, unos aspectos mucho más de belleza, de limpieza sobre la belleza, no solo nosotros mismos, pero también nuestro entorno, nuestro ambiente. Es decir, que nosotros trabajemos con fórmulas cosméticas no tienen por qué afectar al ambiente. Por ejemplo, también fórmulas mucho más ligadas al bienestar animal. También antes pues, tenían una serie de test, o se hacían test sobre animales, o venían productos derivados de los animales, cada vez harán menos, ¿no? Los productos más veganos, etcétera. Un contexto también más económico. Antes quizás se compraban solo fórmulas caras, aunque sea más market, pero también de altísima calidad en el sentido de caras. Ahora no, ahora ya hay una reflexión o se piensa qué tipo de fórmulas nos convienen más o nos convienen menos. Y sobre todo, pues también ligadas a un estilo de vida, ligadas a un, como he dicho antes, también un ambiente, qué tipo de fórmula se utiliza alrededor nuestro, mucho más importancia sobre la comunicación, es decir, los valores, etcétera. Ya digo, un concepto muy importante para decir que el cliente final va a tener una parte científica, va a tener una, va a tener una reflexión antes de comprar una fórmula final y elegir cuál realmente le va a beneficiar más a él. Ya digo, también puesto todo en un concepto mucho más de ambiente, ¿no? Alrededor, no solo él, sino también el ambiente. Por lo tanto, esto es muy importante a la hora, sobre todo, del tema de claims. Los claims que vosotros tenéis que utilizar las fórmulas, como he dicho antes, Ananasense, super reciclaje, upcycling, ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces ya digo, bueno, por supuesto la belleza se vuelve mucho más consciente, una belleza mucho más intencional, es decir, en vez de consumo, digamos, impulsivo, una reflexión. Ahora ya no solo una decisión, como podemos ver aquí, deliberada, pero también basada en ciertos tipos de valores. Pasamos de una inspiración a la orientación, es decir, queremos un tipo de producto en concreto, analizamos y vamos orientados hacia cuál de ellos nos va a ayudar más sobre lo que nosotros queremos. Lo he comentado también, nosotros, aunque evidentemente todos nos queremos permitir algún lujo y lo hacemos, pero evidentemente mucho más selectivo. No solo porque sea más cara vamos a comprarla. Ese concepto también creo que es muy importante, ¿no? A la hora de, cuando hablamos de intencionalidad, ya no solo es la más cara, aunque haya, digamos, un cliente final que pueda tener un poder adquisitivo mayor, no solo la más cara, sino la que realmente me va a traer los valores, o en cualquier caso la parte científica, o en cualquier caso el tipo de claim que yo estoy buscando para para mi problema en concreto o para trabajar con mi rutina de belleza. Confianza, responsabilidad, es decir, cada vez vemos antes que, o cada vez vemos que antes se empiezan a utilizar productos cosméticos. Los niños, cada vez empiezan a utilizarlos antes, ¿no? Está bien, pero en cualquier caso, siempre desde el punto de vista de la responsabilidad claims muy concretos,
pues eso, de hidratación, en fin, conceptos mucho más responsables. El concepto de responsable también con los niños para ayudarles también en este desarrollo con la cosmética, ¿no? Y por supuesto, sostenibilidad. Como he dicho, lo he comentado ya, no solo activos que nos ayudan a nosotros, pero sobre todo que no tengan un impacto negativo en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno. Esto es fundamental para también a la hora de elegir fórmulas cosméticas por parte del cliente final. Y el activo que nosotros aquí hemos elegido es nuestro Cutifine. Hemos elegido solo uno, pero yo creo que es muy representativo porque también es una belleza intencional. Como sabéis, Cutifine va a trabajar sobre el proceso de refinamiento de nuestra piel, un concepto mucho más específico, selectivo, científico y por supuesto viene de dos procesos, o en cualquier caso dos extractos de procesos sostenibles de la Bacari y de Baobab, y creo que podía ir muy bien en esta línea. Por supuesto, vegano, no tiene ningún tipo de problema desde este punto de vista, con todas las certificaciones. Y, perdón un segundo, ese ya está. Y como consecuencia va a mejorar todos estos factores, pues ir trabajando en esta intencionalidad. Así pues, falta un minuto para las 10, creo que he ido bien de tiempo en el sentido que pido perdón una vez más. Ha habido un problema simplemente con la conexión, no me dejaba entrar a los webinars de CDR desde mi email, no sé por qué, me han tenido que llamar a Berlín y me han ayudado con la conexión. Os pido una vez más perdón por estos 10 minutos de retraso. En cualquier caso, ahora sí, quizá me tomo 2 minutos más para decir que este es solo el primero de los webinars de este año, tendencias, para todo, como hemos ido un poco rápido, todo el que quiera esta presentación la estamos grabando en cualquier caso o la tenemos en PDF, que por supuesto la pide Inkiaroma. Agradezco de antemano el apoyo de Inkiaroma, especialmente a Marta Oriola, que me ha llamado para decir que no se podía conectar nadie. Repito, había sido un problema mío. Por lo tanto, gracias a todo el equipo de Inkiaroma por el apoyo en la organización de este evento, además de todos los que vamos a hacer durante este año. Tendréis este año eventos que también más eventos de lo normal que vamos a organizar en España. Por lo tanto, seguir, por supuesto, Inkiaroma de cerca para que ellos os puedan un poco decir los eventos donde vamos a ir participando este año. Aquí tenéis la lista: 14 de mayo, cuidado y protección, la actividad física; 17 de septiembre, innovaciones desde Asia. Esto es muy interesante, os lo han pedido muchísimo durante este año, pero queremos dejar pasar un poco, sobre todo los Incosmetics de Asia, etcétera, para ver cuáles van a ser las tendencias. Hablaremos en septiembre de las innovaciones que van a haber desde Asia y también de maquillaje. El 19 de noviembre, ya a final de año, hablaremos de maquillaje después del Cosmetorium, donde nosotros veremos cómo lo que acabamos de ver, ¿no? Cada vez más vamos a ver, lo hemos visto que era tendencia, activos que también en fórmulas maquillaje van a tener una importancia notable. Es decir, que el sector make-up van a buscar activos en el maquillaje. Y esto es súper importante para nosotros, para saber también formular con este tipo de activos. Por supuesto, nos vemos todos en París, en el Incosmetics. Ahí tenéis nuestro stand, el 3G30. Os pido por favor que empecéis ya, desde ya, a pedir cita al que quiera con el equipo de Inkiaroma, para podernos ver ya digo, en París y tener una cita durante la feria. Os empiezo a adelantar que vamos a presentar un activo nuevo allí, así que el que quiera, no puedo adelantar mucho, pero os digo solo que va a ser muy interesante. El que tenga interés, que por favor venga a nuestro stand, que empiece a contactar ya Inkiaroma para una cita. Y por supuesto, con todo ello, os animo a seguirnos en nuestras redes sociales. Incluso si alguien quiere contactar conmigo directamente para una cita, pero por supuesto a través de Inkiaroma, y tenéis mi WhatsApp. Y nada, ya digo, espero veros a todos vosotros en el Incosmetics de París y por supuesto en los próximos webinars, además de todos los eventos que iremos haciendo durante este año. Ya digo, también puedo adelantar poco, pero tendremos novedades pronto y sobre todo también en el Cosmetorium en Barcelona. Gracias a todos. Una vez más os pido perdón por el retraso. Si alguien tiene comentarios o dudas, por favor que me lo escriba ahora en la parte de chat. No sé si tenéis acceso. Espero, porque como he entrado rápido, luego, si no os voy a dar acceso, si alguien tuviese algún comentario, alguna duda, espero que sí. Ahora creo que tenéis acceso todos, si no me equivoco. Si alguien me quiere mandar alguna duda a mí privadamente, para que no diga el nombre, que por favor lo haga. O también tenéis la parte de preguntas y respuestas a la derecha. Si alguien quiere hacer una pregunta desde allí porque se siente mejor o un poco más privada, que por favor lo haga. Ya digo, nos iremos viendo durante este año. Aquí tenéis la lista de los webinars en nuestro perfil de Instagram, que os animo a que sigáis. Ahí podéis, por supuesto, ver todos los webinars que iremos también mandando los links, apoyando, digamos, con la registración, etcétera. Así que cualquiera que lo necesite, que por favor que vaya ya. Y ya digo, no sé si hay algún comentario, alguna duda.
Si alguien quiere escribir algo, alguien tiene algún interés de algo en concreto. Sí, me llega un comentario por privado, no sé si ha llegado por dónde ha llegado. Sí, los webinars evidentemente están grabados, lo podremos, lo voy a compartir con el equipo de Inkiaroma, incluso la presentación, por supuesto. La primera pregunta me llega. Así que pues vamos a dar un minuto más a ver si hay comentario o duda. Si no, una vez más agradeceros a todos vosotros, ya digo, pido perdón una vez más por el retraso, sabéis que suelo intentar ser lo más puntual posible. Hoy estaba conectado mucho antes, pero ha habido un problema y hasta que no me han podido ayudar desde Berlín no lo he podido resolver, por eso hemos tardado 10 minutos. En cualquier caso, hemos ido un poco rápido, pero ya digo, veo que bueno, Marta ya ha podido escribir en el chat. Gracias, Marta, por haberme informado, pero bueno, ya sabía que evidentemente era un problema general. Ha sido la primera que me ha llamado. Nada, si no hay más comentarios o dudas, por supuesto, ahí tenéis la lista de nuestro webinar. Os invito a todos vosotros a la participación de todos ellos y, por supuesto, al stand de Cosmetics en París. Intentar agendar la cita lo antes posible y nos vemos cuanto antes. Gracias a todos, que tengáis un buen día y espero veros pronto. Un saludo.